Bueno, pues muchas gracias, Cristina. Gracias también a la Fundación Solti por haberme invitado a estar esta tarde aquí con vosotras. La verdad es que le comentaba antes a Cristina que me hace muchísima ilusión. Es la primera vez que me invitan a estos talleres que me parecen súper importantes y fundamentales. Compartir momentos y fuera del hospital, esto es pues, lo ideal, con nuestras pacientes. Bueno, yo voy a intentar enseñaros algo a vosotras, pero sobre todo lo que he venido aquí es aprender de las pacientes, porque creo que nos hace bastante falta escucharos nosotros a vosotros, a vosotras. Y bueno, como decía Cristina, yo os voy a hablar de cómo tratamos hoy en día el cáncer de mama HER2 positivo. Y cuando me senté a hacer esta presentación, pues no sabía muy bien por dónde empezar. Y entonces dije, bueno, ¿cómo trato yo el cáncer de mama HER2 positivo en la consulta? Pues lo primero que intento es, he puesto ahí, o eso intento, y luego me gustaría hablar con la paciente, a ver ella qué opina, realmente si lo hacemos así, si tratamos a las pacientes HER2 positivas y negativas, con tiempo, despacio, con calma, con empatía, con comprensión, con cariño, con gestos, como la comunicación no verbal muchas veces dice más que lo que nosotras podemos decir con nuestra voz. Y bueno, también lo tratamos con fármacos, que es la parte en la que yo me voy a centrar más en esta charla. No os voy a hablar de la cirugía y de la radioterapia, pero bueno, ya sabéis que son dos patitas muy importantes que forman parte del tratamiento oncológico, pero yo me voy a centrar más en el tratamiento médico. Antes de empezar a hablar exactamente de los fármacos, quiero hablar de los tres escenarios que tenemos en el cáncer de mama. Podemos estar hablando en una paciente que tenga un cáncer de mama precoz en función de si recibe el tratamiento antes o después de la operación, de un tratamiento neoadyuvante o de un tratamiento adyuvante. Las pacientes que reciben neoadyuvancia son aquellas en las que ponemos el tratamiento antes de la operación y lo que intentamos es hacer reducir ese tumor o incluso hacerlo desaparecer. Esto tiene ciertas ventajas con respecto a las que lo reciben después, y es que podemos conocer in situ la sensibilidad a los tratamientos. Si vosotras recibís el tratamiento una vez que os han operado, muchas veces nos preguntáis, ¿y esto me está haciendo algo? Y a veces yo incluso me siento mal cuando les digo, pues la verdad es que no lo sé, espero que sí, pero no lo sabemos. Pero a las pacientes que se lo ponemos cuando tienen todavía el tumor puesto en la mama, vamos viendo muchas veces cómo ese tumor va haciéndose pequeño, 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 hasta que en un alto porcentaje de pacientes incluso llega a desaparecer, lo cual está fenomenal porque está, como vamos a ver después, íntimamente ligado a la supervivencia de las pacientes. Y aquellas que reciben el tratamiento después de la operación, pues lo hacen de una manera que llamamos adyuvante, ¿vale? El objetivo de este tratamiento es que el tumor no vuelva a aparecer. Cuando lo hacemos en la neoadyuvancia también, pero en la neoadyuvancia es verdad que tenemos otra chicha, le podemos sacar mucho más jugo al tratamiento. Aquellas pacientes que tienen metástasis a distancia, es decir, que el tumor ya se ha ido de su sitio inicial, que es la mama, y que se ha alojado en otros órganos del cuerpo, tienen lo que llamamos un cáncer de mama avanzado y el objetivo del tratamiento en este caso es cronificar la enfermedad. En este caso utilizamos tratamientos secuenciales, primero una línea, después otra línea, y esos distintos fármacos los vamos utilizando cuando el anterior es muy tóxico para la paciente por el motivo que sea o porque el tumor ha progresado, es decir, nos ha funcionado durante un tiempo, pero después las células tumorales se han vuelto resistentes. El tumor ha progresado, ha crecido, entonces nos vemos obligados a cambiar el tratamiento. Y de nuevo, una vez más, lo que intentamos es pues, aumentar la supervivencia. Y algo importantísimo que nos pedís vosotras y algo en lo que yo creo que sí estamos bastante concienciados los médicos es mejorando la calidad de vida. De nada me sirve a mí ponerle cantidad a la vida si no le pongo calidad, ¿no? Entonces, utilizando fármacos que no sean tóxicos, que os permitan llevar una vida normal, entre comillas, o lo más normal que podamos. Esto es un esquema que tiene la Sociedad Española de Oncología Médica en su página web con todos los cambios más importantes que hemos tenido en el cáncer de mama. Hablaba antes, Cristina, de que hay publicaciones de hace ya 20 años y yo en lugar de decir hace ya 20 años voy a decir de hace solo 20 años. Realmente el tratamiento de la enfermedad HER2 positiva es bastante novedoso. Es que hace muy poco, yo la verdad es que no vi la parte anterior de la existencia de los anticuerpos, pero los oncólogos que sí lo vivieron
pues fue un boom. Cuando se empezó a tratar la enfermedad HER2 de una manera distinta, empezaban a haber pacientes que se curaban con un tumor HER2 positivo. Antes las pacientes las operaban de un cáncer de mama, los oncólogos sabían que era una enfermedad HER2, se ponían nerviosos porque sabían que muchas recaían y efectivamente al poco tiempo recaían y las pacientes fallecían. Y un poco más de los años 2000, ese escenario cambió completamente. Las pacientes se trataban específicamente con medicamentos anti-HER2 y eran pacientes que se curaban. Y las pacientes metastásicas, en lugar de morirse en 4 o 5 meses, vivían años. Entonces supuso realmente un hito en la oncología, un cambio muy importante para los oncólogos que se dedicaban al cáncer de mama. Y lo tenéis aquí, eficacia del trastuzumab, que es el primer anticuerpo que utilizamos en cáncer de mama. Se empezó a utilizar a finales de los 90, primeros de los 2000 en la enfermedad metastásica y en el 2006 en la enfermedad precoz, o sea que realmente no hace tantos años que esto ha cambiado. Y aquí veis un poco los meses que viven las pacientes con un cáncer de mama metastásico según han ido pasando los años. En el 2008, 9, 10, veis que de 38 meses en el 2008 a 50 meses en el 2012 y a más de 6 años, 7, 8 años que tenemos de supervivencia hoy en día. O sea que realmente es una enfermedad que ha cambiado, que está en cambio y con la que vamos obteniendo muchísimas mejoras año tras año. Como ya os ha explicado muy bien Cristina, el HER2, ¿qué es eso de enfermedad HER2? Bueno, pues son aquellos tumores, aquellos cánceres de mama que tienen en sus células tumorales un sombrerito, como le digo yo a las pacientes, en su superficie tumoral, un sombrerito que se llama HER2. Esto no es más que una proteína que le da fuerza al tumor, le da poder y una manera de crecer. Lo que hace esta proteína HER2 es activarse cuando le llega su ligando, que llamamos, que es su activador, pues hay una proteína que se une a este receptor y activa una cascada enorme dentro de la célula y al final lo que le dice al tumor es crece, 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 escápate, escápate y el tumor se va de su sitio y da metástasis a otros niveles. Entonces lo que tenéis aquí en circulitos son todos los fármacos que tenemos hoy en día para tratar el cáncer de mama HER2 positivo. Algunos solo los podemos utilizar de manera neoadyuvante y adyuvante y hay otros que solo lo podemos utilizar de momento en la enfermedad metastásica, como luego vamos a ver, pero que ya estamos obteniendo muy buenos resultados y usándolos en ensayo clínico en la enfermedad precoz, en aquellas pacientes que no tienen metástasis, para saber si se retrasa el desarrollo de las metástasis. Todo esto que veis aquí, que pone PI3K, AKT, estos son otras proteínas que se activan cuando se activa el receptor HER2. Esto nosotros lo llamamos cascada intracelular, porque realmente es como si fuera una cascada de agua, que cuando el agua llega aquí, todo esto se activa, se activa, se activa, hasta llegar al núcleo. Entonces, esta cascada tan grande la podemos parar desde fuera, desde dentro o desde más abajo, ¿vale? Bueno, como os decía, el trastuzumab supuso en la oncología una gran revolución, una revolución total. Los años 2000 para los oncólogos del cáncer de mama fue una pasada. Primero, como os decía, en la enfermedad metastásica, vieron que a las pacientes que se lo ponían ganaban medio año de vida con una calidad de vida muy buena, que eso era encima lo mejor, que además de vivir más, no se enteraban que era una medicación que no les daba prácticamente efectos secundarios o algunos muy leves o llevaderos, como luego también nos van a contar. Cuando se combinaba con la quimioterapia que utilizábamos habitualmente. Y posteriormente, unos años después, se empezó a utilizar también en adyuvancia, o sea, en la enfermedad precoz, en esas pacientes que no tenían metástasis, y lo que se veía en esos estudios era que las pacientes vivían más y que aquellas que desarrollaban metástasis la desarrollaban más tarde. Es decir, aumentaban también la supervivencia libre de recaída. Pues si antes las pacientes recaían a los 2 años, por ejemplo, de tener el cáncer de mama, pues con estos medicamentos recaían a los 4, a los 5, o sea, vivían más años libres de enfermedad. Y de hecho, pues esto fue algo tan fuerte que pues una de las personas más importantes en cáncer de mama, que se llama Ortovalli, dijo una vez en un artículo que esto realmente no era algo
de la evolución del tratamiento, sino algo revolucionario, o sea que realmente impactó muchísimo en la vida de las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo. Primero no os voy a hablar de todos estos medicamentos porque sería un rollo para nosotras. Sí me gustaría decir 4 cosas de aquellos más importantes y os voy a empezar hablando del cáncer de mama avanzado, de aquellas pacientes que tienen metástasis. Y como os decía, en estos escenarios utilizamos tratamientos secuenciales. Las líneas que ponemos ahí, una línea, segunda línea, tercera línea, es el número de tratamientos que las pacientes van recibiendo y que vamos cambiando cuando lo necesitamos, o bien por toxicidad, porque tenemos un efecto secundario importante que nos impide continuar con ese tratamiento, o bien porque el tumor progresa, porque crece. Entonces, en primera línea, la primera y la segunda línea son las que están más establecidas y las que vosotras recibiríais en cualquier hospital de este país si no estuvierais dentro de un ensayo clínico, que eso pues, es un poco especial, ¿no? Que también podríamos hablar después de ello. En primera línea, hoy en día, el tratamiento que está aprobado es la quimioterapia con trastuzumab y pertuzumab, que es otro de esos anticuerpos anti-HER2. Es otro medicamento de los que actúan por fuera del sombrerito. En segunda línea tenemos un medicamento especial de estos ADCs que decía Cristina, que es el trastuzumab, pero con unas moléculas pegadas de quimioterapia. Entonces, cuando este medicamento entra dentro de la célula tumoral, la quimioterapia se libera dentro de la célula tumoral. Esto fue otra revolución, otro boom. Imaginaos que la quimioterapia no está por ahí dando vueltas por vuestros órganos, sino que solamente entra en aquellas células HER2 positivas. Esto fue también otro cambio muy importante, porque la toxicidad es mucho menor, mucho más dirigida y nosotros la sabemos manejar mucho mejor. Las líneas posteriores ya no están tan claramente establecidas. Estamos teniendo ahora una explosión de fármacos nuevos en la enfermedad HER2 positiva metastásica y todavía hay medicamentos que no están aprobados o que están a punto, como es el trastuzumab deruxtecan y el tucatinib, que después os voy a decir así alguna cosa de los estudios. Bueno, pues aquí os he puesto la gráfica de esta primera línea que os decía, que es quimioterapia con trastuzumab y pertuzumab. Bueno, pues aquí veis OS, que hablábamos antes que significa supervivencia global en inglés, pues las pacientes en la línea azul son las pacientes que reciben el pertuzumab, ese segundo anticuerpo. Es decir, además de quimioterapia y trastuzumab, además reciben otro anticuerpo añadido que se llama pertuzumab. Siempre cuando veáis en alguna otra charla o en alguno de estos talleres, estas gráficas es que a los oncólogos nos encantan y casi no sabemos dar charlas sin ponerlas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la que queda por encima es la mejor, ¿vale? Aquí veis meses y aquí veis porcentaje. Entonces, la raya que está por encima es la que es mejor, las pacientes que viven, mayor porcentaje de pacientes en determinados meses, ¿vale? Entonces, en esta gráfica aquí veríamos la de abajo trastuzumab con quimioterapia y la de arriba los dos anticuerpos con quimioterapia y como veis, pues eso, la de pertuzumab mejor, ¿vale? Pero es que además no es un mes o dos, es que estas pacientes viven año y medio más que las que no recibían el pertuzumab, o sea que otra revolución que vivimos en el cáncer de mama HER2. Y aquí tenemos la supervivencia libre de progresión, pues también salió mejor la rama del pertuzumab, del segundo anticuerpo, ¿vale? Y desde la publicación de este estudio, pues esto pasó a ser estándar. Y llamamos estándar cuando nosotros lo utilizamos siempre en todos los pacientes, a no ser que haya alguna contraindicación o que tengamos un ensayo clínico que creamos que puede ser mejor que el estándar, ¿vale? En aquellas enfermedades que además de expresar HER2 expresan receptores hormonales positivos, en determinadas circunstancias podemos sustituir la quimioterapia por la hormonoterapia, ¿vale? O sea que algunas de vosotras tal vez hayáis recibido estos anticuerpos, pero en lugar de combinación con quimioterapia, pues en combinación con hormonoterapia, por ejemplo, con un inhibidor de aromatasa. Decíamos que en segunda línea es estándar ahora recibir el TDM1. Como muy bien hemos visto ya en la charla anterior, el TDM1 lleva la molécula de trastuzumab, que es esto moradito, y las bolitas son la quimioterapia. Pues este fármaco se une
a la proteína ER2, a este receptor, todo ello se internaliza dentro de la célula, se mete dentro y en unos órganos que tiene la célula que se llaman lisosomas se rompe este complejo y queda suelta por un lado la quimioterapia, por el otro lado el anticuerpo y por el otro lado el receptor ER2. El receptor ER2 la célula se lo carga porque ya no lo necesita y la quimioterapia va a ir a actuar dentro de la célula para que las células tumorales dejen de dividirse, que a mí me parece la bomba. Y veis una vez más que queda por encima la rama nueva, la del TDM1. Entonces, después de la publicación de este estudio, de nuevo, esto pasó a ser estándar y las pacientes que ya habían recibido trastuzumab y pertuzumab, pues cuando progresaban les podíamos poner este fármaco, seguros o con cierta seguridad de que iban nuevamente a ganar más meses de vida, manteniendo una aceptable calidad de vida. Que eso no os lo he puesto para no daros mucha información, pero todos estos estudios tienen también información de calidad de vida, que ahora es bastante frecuente o casi obligatorio que todos nuestros grandes ensayos lo traigan, ¿no? Saber que, como decíamos antes, que las pacientes, además de vivir más, vivan también mejor. Y después llegamos a esa tercera línea, es decir, pacientes que han recibido trastuzumab y pertuzumab primero, con quimioterapia o con hormonoterapia, que después han recibido TDM1 y que aún así la enfermedad sigue creciendo. Pues, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, pues hasta ahora prácticamente seguíamos utilizando estos anticuerpos que ya conocemos, el trastuzumab, el pertuzumab, o en determinadas ocasiones si no lo hubiéramos utilizado antes, o bien con otras quimioterapias o bien con hormonoterapia, pero a partir de ahora vamos a poder utilizar, cuando estén aprobados en nuestro país, estos dos fármacos que han demostrado en este escenario, a partir de la tercera línea, un aumento también en supervivencia. Por una parte tenemos el tucatinib, que es una pequeña molécula, eso significa que no actúa por fuera del sombrerito, por fuera de la célula, sino por dentro, es capaz de atravesar la membrana y actuar dentro, en esa cascada que yo decía intracelular, ¿vale? Este fármaco nos ofrece una supervivencia global de 30 meses frente a 14 en aquellos casos ER2 puro, es decir, que tienen receptores hormonales negativos, ¿vale? Y esto es, pues estamos hablando de doblar la supervivencia global, es algo realmente relevante. Y en este mismo escenario hemos asistido a la publicación también de varios estudios con el otro fármaco, trastuzumab deruxtecan, que se parece al TDM1 que usamos en la segunda línea. Es decir, es una molécula de trastuzumab que tiene pegaditas bolitas de colores. Estas bolitas son la quimioterapia y actúa de una manera muy parecida. Se pega al receptor ER2, se internaliza dentro de la célula y las bolitas azules se liberan dentro y es capaz de matar a la célula. ¿Vale? Entonces aquí ya vamos a tener en la tercera línea dos opciones distintas que tendremos un poco que perfilar a qué pacientes le ponemos uno y a cuál el otro, porque no están comparados entre sí y a día de hoy no sabemos todavía cuál de estos dos fármacos son mejores, porque como os digo no están comparados. Parece que este primero que os comentaba, el tucatinib, tiene más actividad en pacientes con metástasis cerebrales. Entonces, tal vez en estas pacientes que hayan desarrollado enfermedad en el cerebro, esta opción vaya a ser un poquito mejor, pero como os digo, no están comparadas entre sí. Si hablamos ahora del cáncer de mama precoz, de aquel que todavía no ha desarrollado metástasis, aquellas pacientes con opciones curativas a las que les vamos a operar, empezamos también a hablar hablando del trastuzumab. ¿Y esto qué supuso en la vida real? Pues aquí me hincho de orgullo y satisfacción de enseñaros estos datos que son nuestros, son datos españoles, que recopilamos unos cuantos oncólogos hace 2 o 3 años y que hemos presentado en varios congresos. Y cogimos pacientes que se habían tratado desde el 2006, 5 años hacia atrás, y pacientes que se habían tratado del 2006, 5 años hacia adelante, es decir, con y sin trastuzumab, y las comparamos entre sí. Esto nos viene muy bien hacerlo porque es nuestra práctica habitual, esto ya no es un estudio americano que se ha presentado se ha publicado en tal revista, estos son nuestros datos. Y yo, como os decía antes, yo no tenía experiencia en el cáncer de mama ER2 antes de la existencia del trastuzumab en vida real,
porque yo empecé a trabajar en el 2007, empecé la residencia en el 2007, entonces ya se usaba, pero cuando me ofrecieron hacer esta revisión y me puse a revisar historias, pues era impresionante porque veía a las pacientes del 2001, 2002, 2003 que recaían y se morían, recaían y se morían, y después empezaba a revisar las del 2007, 2008, 2009 y como veis aquí, un 91% de las pacientes que revisamos han sobrevivido al cáncer de mama ER2 positivo, mientras que un 67% no sobrevivían. Con una mediana de 8 años de seguimiento. Entonces, como veis, es que no tienen nada que ver unos resultados con otros. Esto pocas veces lo vemos tan claro en oncología, una diferencia tan clara. Y con la supervivencia libre de progresión, pues exactamente igual. Los tumores que se tratan con trastuzumab progresan más tarde que los que no se han tratado con trastuzumab. Hablando del cáncer de mama precoz, ER2 positivo, hay un grupo de pacientes en las que habitualmente utilizamos el tratamiento antes de la operación y son aquellas pacientes con tumores por encima de los 2 centímetros o que tengan ganglios positivos o las dos cosas, ¿vale? Estas pacientes habitualmente las tratamos antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque queremos que reduzca el tamaño, que incluso llegue a desaparecer. Queremos conocer la sensibilidad del tumor a los fármacos. Queremos buscar una cosa que nosotros llamamos respuesta patológica completa, es decir, que desaparezca completamente el tumor, fundírnoslo totalmente, porque eso está directamente ligado con la supervivencia. Entonces, utilizamos distintos esquemas de quimioterapia, algunos llevan un medicamento que llamamos antraciclinas, otras veces utilizamos un medicamento que llamamos carboplatino, pero lo que sí es importante es que lo combinamos con trastuzumab y pertuzumab. Este tratamiento dura entre 4 y 6 meses y después operamos a las pacientes, ¿vale? ¿Qué pasa después? Pues que podemos tener dos escenarios. Por una parte, que el tumor desaparezca por completo, que esto es buenísimo, como os digo, y no me canso de decirlo, porque está directamente ligado con la supervivencia de las pacientes. Entonces tenemos que completar con anticuerpos hasta un total de 1 año, con los mismos anticuerpos que hemos utilizado antes, y si no ha desaparecido por completo, deberemos cambiar el tratamiento, porque lo que hemos puesto hasta ahora no ha sido suficiente. Y además de utilizar el trastuzumab, debemos incorporar alguna molecular más. Y hace relativamente poco que hemos tenido un estudio muy positivo en el que las pacientes que reciben TDM1 después de la cirugía, cuando no ha desaparecido el tumor por completo, sobreviven más, ¿vale? Entonces, esto ya ha pasado también a ser estándar, aunque en algunas comunidades están todavía con temas de papeleos, burocracia, precio, etcétera, pero ya va a ser estándar en todos los hospitales. En la adyuvancia, es decir, aquellas pacientes que primero se operan y después ponemos el tratamiento, tenemos por una parte tumores pequeños, porque os he dicho que habitualmente ponemos neoadyuvancia por encima de los 2 centímetros, entonces podemos tener pues, tumores de 0,5 centímetros, de 1,5 centímetros. Bueno, entre 1 centímetro y el segundo centímetro, entre 1 y 2, puede haber alguna paciente que hayáis recibido neoadyuvancia si tenéis algún otro factor de peor pronóstico, pero lo habitual es la operación primero. Utilizaremos quimioterapia con el anticuerpo y después el anticuerpo hasta completar un total de 1 año. Y en aquellos tumores que no hayan recibido quimioterapia por algún motivo, pero que sean de alto riesgo, que tengan ganglios o que sean muy grandes, además de recibir quimioterapia con trastuzumab, añadiremos el pertuzumab. Entonces, ya para terminar, que no sé si me he enrollado mucho porque me pongo a hablar y no miro el reloj, 4 pinceladas con las que quiero que os quedéis es que el bloqueo de ER2 ha supuesto un hito en la oncología que ha sido impresionante para las pacientes y también para los médicos que trataban el cáncer de mama, que los anticuerpos anti-ER2 aumentan la supervivencia del cáncer de mama ER2 positivo en todos los estadios, que en adyuvancia y neoadyuvancia los anticuerpos se deben recibir durante 1 año completo, que en la neoadyuvancia, cuando el tumor no desaparece tras la cirugía, debemos cambiar el anticuerpo y que en la enfermedad avanzada debemos mantener bloqueada la vía ER2. Y así como habéis visto que cuando yo he hablado de primera línea, segunda línea, tercera línea, mantenemos bloqueado siempre en la vía ER2 positiva. Y por último, para terminar, me gustaría, si puedo, porque no...
Ahora, me gustaría dar las gracias a todas las pacientes que hacéis posible que la investigación siga avanzando cuando aceptáis participar en ensayos clínicos o sometéis a tratamientos nuevos para saber si nuestros estándares pueden cambiar y si podemos, pues como os decía, continuar avanzando en el tratamiento del cáncer de mama. Y nada más, muchas gracias y espero no haberos aburrido mucho.